Fondo de Solidaridad es la ayuda solidaria equivalente al monto de sus aportes hasta un máximo de 20 millones de guaraníes, en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del afiliado. Renta diaria por internación en UTI. Es la ayuda solidaria consistente en el pago de una renta diaria de 2.500.000 guaraníes a partir del cuarto día de internación en unidad de terapia intensiva, hasta 12 días en el año. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria, construyendo tu futuro. En la Caja Mutual hemos elaborado distintos planes jubilatorios que permitan a todos llegar a concretar ese sueño de una estabilidad económica o bien las intenciones de inversión que los afiliados puedan tener. La jubilación inmediata consiste en el depósito de una suma única para personas mayores a 55 años con el objeto de percibir una jubilación mensual vitalicia de manera inmediata. La jubilación ordinaria consiste en la renta mensual vitalicia que percibe un afiliado, calculada en base a su fondo total acumulado. Opciones de retiros. Retiro de fondos jubilatorios. Es la modalidad jubilatoria en la cual el afiliado dispone de una parte de sus aportes con opción a seguir aportando. Retiro programado de fondos. Beneficio jubilatorio con sumas fijadas por el afiliado hasta la extinción de su fondo acumulado. Fondo de Solidaridad es la ayuda solidaria equivalente al monto de sus aportes hasta un máximo de 20 millones de guaraníes, en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del afiliado. Renta diaria por internación en UTI. Es la ayuda solidaria consistente en el pago de una renta diaria de 2.500.000 guaraníes a partir del cuarto día de internación en unidad de terapia intensiva, hasta 12 días en el año. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria, construyendo tu futuro. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los que están ingresando a la sala. Comunicamos a los participantes las siguientes reglas. Apagamos nuestros micrófonos, apagamos las cámaras para no distraer. En caso de realizar alguna consulta, se podrá realizar a través del chat y al final de la disertación estaríamos realizando esas consultas. La duración aproximada de la charla sería de 1 hora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Les damos la cordial bienvenida aquí desde la Caja Mutual. Yo soy Patricia Díaz, la jefa de marketing, y presento oficialmente a este último evento de celebración que vamos a celebrar el día de hoy, gracias al Consejo de Administración, al Comité de Desarrollo Institucional, que hicieron posible a este evento el poder contar con esta figura de lujo, con el doctor Pedro Halley, hablando del tema la crisis del sistema previsional. Como ustedes ven y observan en pantalla, un vasto currículum, una preparación increíble, y quién más que él para poder darnos los mejores consejos y los mejores tips de la mano del doctor Pedro Halley. Y en esta tarde vamos a dar la bienvenida
a la presidenta del Consejo de Administración, la ingeniera Consorcia Unzaín, en donde le vamos a dar la palabra para que puedan compartir con ella y ya nos dé pie para poder iniciar esta charla. Muchas gracias. Saludo entonces, muy buenas tardes para todos, estimada audiencia que nos acompaña en este acto que forma parte de la conmemoración de los 36 años de la Caja Mutual. Hemos crecido con grandes desafíos para atender a la confianza que nos depositan los más de 40.000 afiliados que hoy conformamos esta organización. Siempre nos guían, siempre nos estamos rigiendo por aquellas ideas o ideales de los que fundaron esta institución, a quienes les recordamos siempre con mucho respeto. Y es en ese sentido que hoy elegimos hablar de nuestro producto, de la jubilación. Le invitamos a una persona que conoce el tema y que nos puede dar insumos como para poder orientar nuestras proyecciones en los tiempos futuros. Sin más, agradecemos la participación de todos los que nos acompañan, al doctor Aye por la buena predisposición y ya le damos la bienvenida y la palabra para iniciar esta presentación. Doctor Aye, con usted. Bueno, antes que nada, agradezco la oportunidad de poder conversar, porque va a ser un conversatorio esto antes que un monólogo. De poder conversar un poco con tanta gente interesada en este tema tan transversal y tan delicado, y que está entrando en una etapa de tanta delicadeza, por llamarlo de alguna forma. Felicidades a la cooperativa, a la mutual, felicidades a sus integrantes, a sus socios. Y bueno, como metodología, digamos, desde el punto de vista didáctico, yo preparé unas 5 o 6 láminas en PowerPoint como apoyo, bastante dinámicas, que ahora ya están poniendo en pantalla aquí los técnicos. Pero voy a tratar de desarrollar el contenido en aproximadamente 30 minutos, o un poquito más. Voy a tratar de acortar para dejar el tiempo necesario para el debate, para responder a las inquietudes, críticas, preguntas y necesidades que se planteen. Bueno, sin más trámite y avancemos en lo que sería nuestra exposición virtual. Avanzo sobre la primera lámina. Bueno, contextualizando el tema, ustedes pueden ver ahí 4 cuadros que representan las 4 etapas fundamentales en la historia de la seguridad social en Paraguay. Quiero anticiparme en señalar desde ya que en Paraguay no tenemos un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un conjunto de instituciones públicas y algunas entidades privadas que administran programas de pensiones, de jubilaciones y de retiro programado, pero sin ninguna coordinación entre ellas. Voy a referirme principalmente al inicio de esta charla al sistema público previsional, que no es el IPS. El IPS es una de las cajas nada más, que es lo que vamos a describir ahora. Es el conjunto de cajas que integran el sistema público previsional, cada una con su propia ley, con sus propias reglas, con sus propios requisitos, con sus propios esfuerzos contributivos, con características muy diferentes unas de otras, que es justamente la antítesis de lo que sería un sistema. Pero vamos al desarrollo
está la minita. 1908 a 1930 se crea la caja fiscal. En junio del año 1908 se crea la caja fiscal. Era presidente de la República un señor de apellido González Navero. Y poco después se crea lo que dice FCAL, la Caja de Trabajadores del Ferrocarril Carlos Antonio López. Es importante señalar un rasgo característico. En 1908 no existían sistemas de pensiones en casi ningún país de Latinoamérica. Paraguay, como siempre, fue el pionero, así como el ferrocarril fue el pionero, pero ahí nos quedamos, con la caja fiscal. En 1930, en la segunda etapa, 1930-1950, específicamente en 1943, después de la Guerra del Chaco, que tuvo como rasgo fundamental característico que prácticamente extinguió al total de cotizantes de la caja fiscal, porque eran los soldados en actividad, ejército, policía, funcionarios públicos, la mayoría fue a la guerra y perdieron la vida o terminaron inválidos, etc. La caja fiscal perdió el 70% de sus cotizantes, sin embargo subsistió con el perfil que tenía y con el perfil que aún detenta. Un conjunto de programas presupuestarios que pomposamente hasta hoy le llamamos caja fiscal. Realmente no es una caja, es un conjunto de programas presupuestarios de ingresos y egresos en el que entra aporte y salen obligaciones. Después describo esa situación más adelante en la lámina correspondiente. En 1943, en esta segunda etapa, en 1943, se crea el Instituto de Previsión Social. Ya existía el seguro social, digamos, de los funcionarios públicos. Y en 1943 el IPS aparece como el seguro social del sector privado, de los trabajadores dependientes. En sus orígenes también el IPS, en su carta orgánica original, era un decreto 17.018 de 1943. También comprendía a los trabajadores, ¿tengo micrófono? Está. A los trabajadores independientes. Es muy particular la forma en que ese decreto se refiere a los independientes. Dice a aquellos que trabajen en sus portales. Por lo visto en aquella época eran una especie de, era el famoso zaguán, poner el almacencito en el zaguán. Eso eran los independientes en aquella época. Ni remotamente se pensaba seguramente en los profesionales todavía. En el periodo 1950 hasta 1992, replicando el modelo creado de IPS, aparecen las cajas profesionales. Y enfatizo ese carácter de profesionales. Me refiero a la caja bancaria, más o menos en el orden que voy a citar. La caja bancaria. El micrófono. Ok. Alzo un poco el micrófono. Ok. Cajas profesionales en el orden que más o menos voy a mencionar. Caja bancaria, caja municipal, caja Ande, caja Itaipú y caja parlamentaria. ¿Por qué lo de profesionales? Y aquí quiero ya marcar una característica diferenciadora entre estas cajas y el IPS. Las cajas profesionales son aquellas que tienen su universo de cotizantes acotados a determinada profesión. Es decir, la caja bancaria, solo los bancarios. La caja Ande, solo los de Ande. Y así sucesivamente. Itaipú, solo Itaipú. Y parlamentaria, solo parlamentaria. Ahí está el problema de estas cajas. Y me anticipo ya en señalar por qué está el problema allí. Porque muy difícilmente el universo, el colectivo cotizante de las cajas profesionales crece a la misma velocidad que crece su universo de pasivos, es decir, sus jubilados. Es muy difícil que, por ejemplo, se dupliquen o tripliquen en un periodo de pocos años la cantidad de funcionarios bancarios. Sin embargo,
sus jubilados, los que ya salieron y los que saldrán, es un flujo continuo con un aditamento que ya menciono. Los jubilados en Paraguay, porque es un fenómeno de expectativa de vida, cada vez viven más. Consecuentemente, al no entrar, al no poder aumentarse los activos, pero al aumentar constantemente los pasivos y para más vivir más tiempo todavía, hoy ya estamos cerca de los 80, 80 y algo años, 80 y algo de años de expectativa de vida, según sea hombre o mujer, la relación activo-pasivo se está equilibrando, no desequilibrando. Es casi tanto el tiempo que se vive después del retiro como el tiempo durante el cual se cotizó, y eso es malísimo para un sistema previsional. En 1992 arranca un periodo en el que el sistema de cajas profesionales y de IPS ya adquirió maduración, es decir, ya está consolidado a partir de 1992. Y empieza la etapa en que se empiezan a plantear los ajustes paramétricos del sistema público. Los ajustes paramétricos son aquellos que, sin tocar la estructura del modelo, van a reformas puntuales, por ejemplo, la edad de retiro, cómo se calcula el haber jubilatorio, después se llama el periodo de referencia, la tasa de sustitución y otros aspectos paramétricos. En ese periodo, 1992 al 2021, a hoy, se dan dos hechos fundamentales a efectos de esta charla que tenemos. Una, en la Constitución de 1992, el artículo 95 introduce, realmente ya estaba en la Constitución del 67 la seguridad social como un concepto garantista del trabajador, pero en la Constitución del 92 realmente adquiere una dimensión mucho más sólida y mucho más amplia. Cuando dice en el artículo 95, el texto que ahí le estoy mostrando, que el sistema es obligatorio e integral. Obligatorio e integral. Subrayo lo rojo para no repetir textualmente lo que dice el artículo. Obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia. Y dice el segundo párrafo, se promoverá su extensión, o sea, es expansivo, no es solo para el trabajador dependiente, es para todos los trabajadores y toda la ciudadanía. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser, realmente cuando dice los servicios se refiere a las entidades gestoras del sistema de seguridad social. Podrán ser públicas, que es lo que tenemos hoy, porque IPS está creado por ley, es un ente público, las demás cajas son públicas. Privados, entiendo que el subsistema privado está constituido precisamente por ustedes y por las entidades que vayan a aparecer posteriormente como administradoras privadas de fondos de programas de retiro, o mixtos. Más adelante le señalo lo que es el mixto. Y un concepto muy importante, en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Ojo, dice supervisado por el Estado, no dice administrado por el Estado. Ahí vamos a entrar, estamos dentro de un conflicto en este momento justamente respecto a IPS, lo que se llama la crisis de la gobernanza del IPS. Administrado por el Estado es una cosa, supervisado por el Estado es otra cosa. Y el párrafo final se refiere a los recursos financieros de los seguros sociales, deben ser aplicados solamente a sus fines específicos. Y dice sin perjuicio de las inversiones lucrativas, es decir, invertir para generar riqueza. Y aparece otra norma jurídica en este periodo 92-2001. La ley, a ver, voy a mover un poco esto. La ley 3472, que establece la ley de mutuales y que abre la jugada para la constitución de las mutuales y dentro de la mutualidad el concepto de la libre organización y autonomía de las mutuales como forma asociativa, ojo, para brindar servicios jubilatorios. Este es el fundamento constitutivo del por qué las mutuales
ofrecen programas de retiro. Acá están las dos normas que hacen al sector público y al sector privado. Entonces, aquí un momentito voy a tratar de sacar algo de más abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en base al artículo 95 y a la ley 3472, esta la quiero eliminar de mi pantalla. Tenemos entonces un subsistema público, un subsistema privado y un subsistema mixto. Subsistema del sistema de seguridad social que aún no lo construimos, pero está en el enunciado por lo menos del artículo 95. El subsistema, a ver, ¿sí? Ahí está. El subsistema público es el, como señalé, IPS y las cajas públicas creadas en el periodo 1950, 1990 y tanto. Se administran por fondo común o beneficios definidos y beneficios definidos. Realmente la extensión del término es fondo común, aportes indefinidos y beneficios definidos. El subsistema privado, que es el subsistema de cuentas individuales, de aportes definidos, se pactan los aportes y beneficios indefinidos. Se invierten con el concepto del subsistema público. Y el más reciente en el sentido de que, por ejemplo, en Uruguay se ha desarrollado muy bien el subsistema mixto, al punto que en Uruguay la cobertura de la seguridad social alcanzó al 96% de la población uruguaya. O sea, no hay uruguayo que no esté cubierto, protegido por el sistema de seguridad social uruguayo. El subsistema mixto, ¿cómo podemos describirlo? Realmente consiste en organizar el mercado laboral en una segmentación piramidal en la cual un primer nivel corresponda, por ejemplo, a trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. Hoy sería 4.400.000 guaraníes aproximadamente si si lo imaginamos aplicado esto a nuestra realidad. Este nivel se organiza como de carácter obligatorio y de fondo común, OFC, y es administrado por el subsistema público. Sería lo que es hoy IPS, pero limitado hasta un valor de cotización de base imponible de 2 o 3 salarios mínimos. Eso habrá que determinar en algún momento. Por encima, el segundo segmento de la pirámide en el subsistema mixto, obligatorio, pero por cuenta individual, digamos que los que ganan desde 2 hasta 10 salarios mínimos, y está administrado por el subsistema privado, por cuenta individual. Y arriba, en la punta de la pirámide, la menor cantidad de población, voluntario y por cuenta individual, también administrado por el subsistema privado. Hay que agregarle una nota característica a este modelo mixto. Te podés mover dentro de la pirámide. Podés empezar en el escalón de abajo como obrero, ganando un salario mínimo 2. Si te va bien, subís en tu capacidad contributiva y te ubicas en el segundo segmento o en el tercero, si tenés más suerte. O podés bajar también. Pero lo que permite este modelo mixto es darle cobertura en todo momento y pase lo que pase al total de la población económicamente activa de un país. Es lo que hicieron los uruguayos a través de un gran consenso nacional que lo articularon allá por la década del 96, 90, 96. Y bueno, y hoy son un puntal en lo que representa seguridad social en el mundo. Por supuesto, el último carácter que ya les mencioné, la supervisión técnica del Estado. No es la administración por el Estado y mucho menos por el gobierno de turno. La supervisión técnica del Estado.
Y les traigo a colación aquí un reciente proyecto de ley, lo recordarán hace 2 o 3 años, la administración del ministro Benigno López, de la creación de la Superintendencia de Pensiones, que lastimosamente no corrió por algunos defectos de forma o de fondo o por una mala socialización del proyecto. Entiendo que el ministro Llamosa volverá a presentarlo en cualquier momento, ya está elaborado el texto ajustado y se presentará al Congreso antes que termine el año legislativo. La creación de la Superintendencia de Pensiones en el Paraguay. Podemos discutir mucho el tema. Yo les anticipo que mi postura al respecto es que todo mecanismo de supervisión cuando se manejan recursos de los cotizantes es necesario y bienvenido sea. No hay que temer a la supervisión. Creo que alguien pidió la palabra. ¿O continúo nomás? Bueno, continúo. Escuché un permiso por ahí, por eso nomás. Sigo. Ok. Bien. Quiero decirles también que estas láminas quedan acá en el escritorio para compartirlas después con los participantes para que lo puedan desmenuzar o para las preguntas correspondientes, ya sea hoy o en los días posteriores, no hay problema. Ahora bien, avanzo una lámina más. Quiero, a ver, voy a mover acá, hacer una descripción rápida del subsistema público paraguayo, una descriptiva general. El primer elemento que aparece acá es este globo. A ver, un poco, no me responde el comando. Ahí sí. Gráficamente hablando, el cuadro S representa el subsistema público paraguayo, creado por ley, que es lo que describimos, IPS, caja fiscal, caja bancaria, etcétera, etcétera, hasta la última cajita que se creó, es la más particular de toda la caja parlamentaria. Realmente es una financiera, disfrazada de caja, pero en fin, ahí está, creada por ley. En ese subsistema público tenemos como un protagonista central al IPS, con 500.000 cotizantes al programa de pensiones, 55.000 jubilados por vejez, y hay otros 10.000 jubilados por invalidez y beneficiarios de reembolsos, indemnizaciones por gastos fúnebres, etc. Pero 55.000 jubilados por vejez. Lo que aparece más grisado, 1.554.000, son el total de asegurados, es decir, son las dos cifras de más arriba más sus familiares. ¿Y por qué grisado? Porque corresponden al programa de salud del IPS. El IPS hoy protege con su programa de salud, con sus luces y sombras, a 1,5 millones de paraguayos. Ok. Bien. El otro sector protagonista del subsistema público paraguayo son las cajas. Caja bancaria, CASB, CA, Caja Ande, Caja Municipal, Caja Itaipú y Caja Parlamentaria. Los números que están al lado representan sus activos y sus pasivos respectivamente. Por ejemplo, miremos la CP, Caja Parlamentaria. Tiene 125 cotizantes, que son los diputados y senadores, y 278 jubilados. Allá arriba, Caja Bancaria, 12.000 y algo de cotizantes, trabajadores bancarios en Paraguay, y 2.835 jubilados. Este dato, bueno, avanzo un poquito más, después vuelvo. El otro gran protagonista es la caja fiscal, lo amarillo. Realmente, como les dije, no se trata de una caja en el sentido técnico, previsional, sino de un conjunto de programas presupuestarios administrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente de un viceministerio del Ministerio de Hacienda. O sea, es una dependencia administrativa. Una dependencia administrativa del Ministerio de Hacienda. Cuando digo no es una caja, es fundamentalmente porque no rentabiliza los aportes que recibe. Sencillamente actúa como un sistema de ingreso, egreso directo, que hoy está en graves problemas y lo veremos enseguida.
De todas estas entidades, ¿por qué quise graficar un poco por qué una es redonda y las otras cuadradas? Porque las cuadradas son de universo cerrado. No pueden aumentar sus cotizantes activos más allá del universo que tienen ya por ley. La caja fiscal hoy tiene 231.035 funcionarios públicos cotizando a esa caja. Difícilmente crezca, al contrario, se piensa vía disminución del Estado en que ese número va a bajar. Sus jubilados son 70.000 prácticamente, van saliendo constantemente y por supuesto, como señalé hace un ratito, cada vez vivimos más los viejitos jubilados. Cada vez somos un problema más acuciante para el equilibrio financiero de largo plazo de los sistemas de fondo común. El IPS tiene forma redondeada porque se caracteriza, porque es diferente. ¿Por qué? Porque es de universo abierto. De todas las cajas que estamos viendo, el IPS es el único ente de universo abierto, es decir, que puede crecer en cantidad de activos. Depende de él nomás. Hoy en día, de cada 10 trabajadores obligados a cotizar al IPS, 4 nomás están cotizando. Eso se llama informalidad. 4 nomás. 60% de evasión al sistema obligatorio del IPS. Pero la potencialidad está, depende de su capacidad de gestión para incorporar a ese 60% que hoy se encuentra en la marginalidad previsional. Es decir, no están construyendo su historia laboral para el retiro alguna vez. Avanzo una lámina más. Totalicemos un poco este sistema, este subsistema público paraguayo. Y vemos que en total en el Paraguay cotizan 742.368 cotizantes. Estos son datos oficiales a hoy, al mes de septiembre, digamos. 742.368 cotizantes y 143.743 jubilados ahí en el Paraguay. Cuando decimos jubilados, tenemos que referirnos a personas adultas mayores con alguna seguridad económica, es decir, a fin de mes van a recibir algo. Pero veamos las siguientes relaciones. La cantidad de cotizantes en relación a la población total del Paraguay, que son 7.353.038 según las últimas estadísticas del censo, representan apenas el 10% de la población total del país. Podemos decir entonces que el 10% de la población total del país tiene lo que se llama protección social desde el sistema público de previsión social. Otro dato, en relación a la población económicamente activa, 3.455.000 paraguayos son los que estamos trabajando en las diversas manifestaciones del trabajo y actividades y sectores. El 21% nomás cotiza, es decir, en relación a la PEA. Acá, este es un dato, lo voy a decir con todas las letras, vergonzante. Estamos solamente por encima de Haití en cuanto a al porcentaje de trabajadores integrantes de la PEA protegidos por el sistema previsional paraguayo. Bolivia ya nos superó, solamente nos queda Haití por debajo. Jubilados, 143.743 jubilados. AM quiere decir adultos mayores. En Paraguay hay 750.000 paraguayos mayores de 60 años. Solamente el 19.1%, 143.000, tienen eso que señalé, seguridad económica en la tercera edad. El resto, cerca de 600.000 paraguayos adultos mayores, dependen de como siempre digo en los talleres en la facultad, dependen de la piecita del fondo que le dé algún pariente que sea prójime de ellos, o dependen de la olla popular, o dependen del asistencialismo público. Solamente el 19% de nuestros adultos mayores tienen seguridad económica en Paraguay.
En base a los indicadores, a esa descriptiva general, quiero detallarles algunos indicadores específicos, que son los siguientes. Un poco, ahí no se mueve. Ahí está. La relación activo-pasivo. ¿Qué es lo que es la relación activo-pasivo? Muchas veces se esgrime esta relación para decir nuestra caja está bien o nuestra caja está mal. En IPS nos ufanábamos siempre de decir nuestra relación activo-pasivo es 10-1. ¿Qué quiere decir? Que dividíamos cantidad de activos, 500.000, dividido nuestra cantidad de pasivos, 55.000. Y nos da que teníamos 10 personas por cada jubilado. IPS, fenómeno, una relación muy positiva. En el sistema de cajas profesionales, la cosa ya no es tan simpática porque hay apenas 2.32 cotizantes por cada jubilado del conjunto de esas cajas que ustedes ven ahí en lila. Y la caja fiscal está nomás también en zona de riesgo, 3.3 cotizantes activos por cada jubilado. En los sistemas de fondo común o de reparto solidario, la fortaleza financiera está en la constante incorporación de activos al fondo, al modelo. Gente que cotice hoy para pagar los beneficios de los que ya se fueron. Es la famosa solidaridad intergeneracional. Pero ¿qué pasa cuando ese 2.32 o ese 3.3 no podés crecer? No puede crecer porque tu universo está acotado a tu cantidad de funcionarios públicos o a tu cantidad de trabajadores bancarios. No puede crecer, entonces va disminuyendo paulatinamente. Esos niveles, 2.32 y 3.3 a 1 en esos sistemas, ya es un indicador de zona de riesgo, por decirlo así. A ver un poco, voy a mover algo acá. Ahí está. Bueno, pero vamos a analizar un poco un aspecto que hace al potencial de crecimiento de estas cajas. La reserva demográfica. IPS tiene 800.000 trabajadores obligados a estar en IPS que están en situación de evasión o de elusión o de cualquier otra forma de escaparse de la formalidad. 800.000. Por lo tanto, la reserva demográfica de IPS puede decirse que es positiva. Depende de IPS nomás incorporar ese enorme caudal de gente y de aportes. En relación a las demás cajas, muy difícilmente cada una pueda aumentar su reserva demográfica, por lo tanto decimos que es estática. Pero la caja fiscal sí que es un caso particular porque está disminuyendo la cantidad de sus cotizantes por efecto del achicamiento de las instituciones y del achicamiento del Estado en general. Ojalá se mantenga, se vuelva estático también y conserven pero así como van las cosas, se está negativizando la relación activo-pasivo de la caja fiscal y también su reserva demográfica va disminuyendo. Cada vez menos activos en relación a sus jubilados. Ahora bien, la relación verdaderamente significativa que tenemos que analizar es esta. La reserva financiera realmente. Es decir, ver un poco cuánta plata meten esos activos en relación a cuánta plata requieren esos jubilados mes a mes. Y aquí tenemos un dato que es más que revelador. En el periodo enero a agosto de este año, que son datos que sí pude comprobar hasta ahora, enero a agosto 2021, el IPS en esos 8 meses tiene un superávit de 152 millones de dólares. Es decir, recibió aporte, pagó beneficio y le sobró 152 millones de dólares que pasaron a integrar las reservas técnicas. El sistema de cajas profesionales ya es negativo. Recibieron en el mismo periodo 32 millones de dólares en aportes, pero pagaron 42 millones de dólares en beneficios. Es decir, ya tiene un déficit de 10 millones de dólares. Y la caja fiscal es escandalosamente deficiente.
recibieron en estos 8 meses 246 millones de dólares en aportes y pagaron 366 millones de dólares en beneficios. Su déficit es de 120 millones de dólares al mes de agosto. Por declaraciones del ministro Llamosas, que por informes oficiales del Ministerio de Hacienda, ustedes pueden ver en la página oficial del Ministerio, la caja fiscal, ese déficit ya está en el orden de los 140 millones y posiblemente termine a fin de año con unos 180 millones de dólares de déficit. O sea, técnicamente está en quiebra. Y no ahora, hace rato. En ese escenario, y conforme a esos indicadores específicos, ¿hasta cuándo se sostiene este sistema? ¿Hasta cuándo se sostiene este sistema? IPS podemos decir que tiene una vida, una expectativa de vida, una autonomía de mediano plazo, según sus propios actuarios, 2035 al 2045. Si hacen bien los deberes, yo creo que llegan al 2045. El sistema de cajas profesionales es mucho más, el horizonte está mucho más cerca. En el 2026-2030 ya entrarían en default y la caja fiscal ya está prácticamente en quiebra técnica desde el 2024. Por declaraciones del que ya cité, el ministro Llamosas, en el 2026 ya tendrían posiblemente problemas para acreditar los beneficios a sus jubilados. No sé qué se está, o sea, sé lo que se está planeando hacer y les cuento enseguida. Paso a la siguiente lámina. Y vayamos a uno de los dos grandes protagonistas. Voy a tocar solamente fiscal e IPS. Caja fiscal, periodo de enero a agosto 2021 y todo está en millones de dólares. La caja fiscal administra 9 programas. CC quiere decir programas civiles contributivos. C no C significa civiles no contributivos. Perdón, contributivos no civiles. Y el último, el NOC, son asistencialismo puro, no contributivo. Entre los civiles contributivos está el programa de administración pública, el 1, programa de magisterio nacional, que son los que ahora están pidiendo el incremento de su salario básico al 16%, un 16%. Están los docentes de la UNA, están los magistrados judiciales, son 4 programas contributivos civiles. En los no civiles, pero contributivos, están la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y en los no contributivos, veteranos, herederos y las pensiones graciables que otorga el Senado, el Poder Legislativo, por méritos excepcionales a determinados ciudadanos. Y vamos a mirar un poco 2 parámetros, 2 indicadores de situación de esta caja, muy reveladores. Ahí puse la cantidad de cotizantes y de pasivos de cada programa. Por ejemplo, administración pública, hay 86.810 funcionarios públicos cotizando a la caja fiscal y hay 18.874 jubilados, y así sucesivamente. Fíjense, magistrados judiciales, hay 12.063 cotizantes y 550 jubilados nomás. Hace poco estuve hablando en la Asociación de Fiscales y Magistrados y estábamos tratando de indagar por qué se jubilan tan poco, por qué son tan pocos los jubilados, y parece ser que tienden a permanecer mucho más tiempo en el cargo que los demás. 550 jubilados, pero en fin. Y aquí viene el dato importante. Esa es la relación activo-pasivo. Podemos hacer la división entre activo y pasivo y vamos a tener relaciones 3-1, 4-1, etc. Pero vamos a cuánta plata meten cada grupo de activos para pagar los beneficios de cada grupo de pasivos según cada línea presupuestaria. Estos son los programas superavitarios. Administración pública recibió 102 millones de dólares y pagó 59. Docentes, 13 millones de dólares y pagó 11. Magistrados judiciales, 7 y 6, casi empató. Pero ahora viene lo grave.
Magisterio Nacional recaudaron en ese programa 81 millones de dólares, pero pagaron 152. Y fíjense, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entraron 16 y salieron 67 millones de dólares en jubilaciones. En Policía Nacional entraron 27 millones de dólares y salieron 71. ¿Qué es lo que nos indica esto? La situación de déficit o no déficit. El programa 1 tiene un superávit de 43. El programa 3 y el 4 también pequeño superávit todavía. Pero Magisterio Nacional a agosto ya tenía un déficit de 71 millones de dólares. Fuerzas Armadas 51 y Policía Nacional 44. Haciendo una sumatoria, un acumulado a agosto 21, todos estos programas contributivos metieron 246 millones de dólares en aportes, pero pagaron 366. El déficit es 120 millones de dólares a agosto. Como les dije, a fin de año estará en 180 millones de dólares. Ahora bien, a pesar de ese déficit, igual se pagaron los beneficios a todos los funcionarios públicos, jubilados, a todos los maestros jubilados, a todos los militares jubilados, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y se utilizó el superávit de los programas 1, 3 y 4. 46 millones de dólares se usaron. Y nosotros, con nuestros impuestos, pusimos 74 millones de dólares para pagar las jubilaciones del programa deficitario. Como les dije, a diciembre 21 el déficit será de 180 millones, estimados por el Ministerio de Hacienda, y en el 2026 alcanzará los 800 millones de dólares. Esa es la suma que nosotros tendremos que poner con nuestro IVA, nuestro IRP y no sé qué otros impuestos para subsidiar el déficit estructural o la quiebra técnica de la caja fiscal. Hoy ya insostenible y se va agravando mes a mes. Acá quiero agregar unas reflexiones. ¿Cómo salir de ese problema? El gran problema que tiene la caja fiscal es que cada uno de esos programas, el 1, el 2, el 3, tienen parámetros diferentes. Magisterio Nacional se jubila con 25 años de aporte, no importa la edad. Si tú empezaste a trabajar a los 20, te jubilas a los 45. Genial. La administración pública, sin embargo, te pide 65 años de edad. Creo que es 63, 65. Docentes, por ahí también. Magistrados judiciales tienen sus propios parámetros. Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen una particularidad. Se requiere edad y antigüedad. Pero, ¿por qué ese déficit tan importante en los programas 5 y 6? Porque el haber jubilatorio de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas se actualiza cada año según el salario del activo. Es decir, yo me jubilé hace 5 años con un salario, con un sueldo, una categoría de coronel, por decir así, con 8 millones de guaraníes. Pasaron 10, 15 años, hoy un coronel gana 20 millones, yo gano 20 millones de guaraníes. O sea, un sistema de actualización absolutamente insostenible. Por eso ese déficit tan grande de los programas 5 y 6 que administra la caja fiscal. La solución que está planteando el ministerio es uniformizar todos esos parámetros. No sé cómo lo van a hacer porque van a tener enfrente a las Fuerzas Armadas y a los policías reclamando que no se les toque el mecanismo de actualización. Van a tener enfrente al Magisterio Nacional reclamando que no se le disminuya los años de aporte. Cada uno defendiendo sus propios intereses. Difícilmente puedan llegar a esa uniformización de parámetros. Entre las menciono allí los dos aspectos que tendrían que uniformizarse: la edad de retiro y el tiempo de aportes para todos los programas, uniformizar. Y en lo que hace al aspecto financiero, uniformizar la tasa de aportes, la tasa de sustitución y los índices de ajuste, el ejemplo que de policías y militares. A esta tarea técnica hay que agregarle resolver el problema de la gobernanza de la caja fiscal o de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones que administra el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo al artículo 103 de la Constitución Nacional, estos programas deben ser administrados por sus aportantes. Hoy están administrados por una sola persona, que es la dirección, la persona que está a cargo de la Dirección de Jubilación y Pensión. No existe gobernanza en estos sistemas, en estos programas. Y tampoco existe un plan de inversiones que permita rentabilizar por lo menos algo de lo que entre. Es muy difícil ya, porque con ese déficit acumulado es muy difícil que pueda desarrollarse un plan de inversión. A esto hay que agregarle un componente político que se llama 2023. Todo debe hacerse o antes del 2023 para entregar un sistema caja fiscal ordenado, o tirar la pelota para adelante nada más y que se arregle el que venga, que es posiblemente la estrategia que se va a adoptar. El siguiente protagonista que quiero mostrarles es nuestro amigo IPS. De ahí puse algunos criterios de análisis: aportes, cotizantes, jubilados, beneficios. Y hago la descriptiva del tema. IPS sabemos que provee salud. Salud. RG. A ver un poco. IPS siempre es complicado de explicar porque hay que aclarar antes lo siguiente. La tasa de aporte de cada trabajador es 9% de su salario. El empleador 14% de la nómina. Hay un 2,5 adicional que paga el empleador, pero eso no queda en IPS. Se destina a SNPP, SINAFOCAL y algunos otros fines a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Ya actúa como agente de retención. El volumen total de ingresos, de aportes, de ingresos por aportes que entran a IPS, que hoy está en los 100 millones de dólares aproximadamente por mes, se distribuye de la siguiente forma: 54% de esos aportes van al fondo de jubilaciones, 39% van al fondo de salud y 7% van al fondo de administración. 54, 39, 13. Tasas de distribución bruta de los aportes mensuales. Por decirlo en otras palabras, si hoy la recaudación es 100 millones de dólares, el Fondo de Salud recibe cada mes 39 millones de dólares para atender a sus 1,5 millones de asegurados, como está expresado ahí. ¿Qué es RE? El Fondo de Salud tiene una particularidad que, aparte de los trabajadores dependientes que cotizan su 9% y su patrón 14%, están los regímenes especiales de salud. Originalmente eran los docentes privados, era el servicio doméstico, fiscalía y magisterio público. Docentes privados pasaron a ser considerados régimen general, es decir, cotizan como cualquier otro trabajador 9%. Lo mismo servicio doméstico, pasaron a cotizar 9% y la patrona 14%. Pero los regímenes especiales de salud, que son actualmente magisterio público, los docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia y la Fiscalía General del Estado, el total de sus aportes se destinan a salud, no 39%, el 100% de sus aportes. Y son buenos clientes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no hay mora. Como cotizan sobre el presupuesto. Fiscalía, por ejemplo, es un excelente cliente. ¿Por qué? Porque ganan bien, usan poco el seguro de salud y tienen buenos salarios, tienen buena cotización. Magisterio público no es tanto así, porque aparte que ganan poco, relativamente poco, es el colectivo laboral que más usa el Hospital Central y la Clínica Periférica. Posiblemente una cuestión de educación o de cultura, pero las maestras y los maestros son los que más van al médico con su familia. Atiborran los pasillos del Hospital Central, especialmente en vacaciones. Pero en fin, comentario al margen. En el régimen general, ¿cuántos cotizantes hay? 500.000 cotizantes. En el régimen especial hay 150.000. Por eso se dice que IPS tiene 650.000 cotizantes. Está bien, 500 están cotizando en régimen general. ¿Y por qué se llama general? Porque cotizan a salud y a pensiones.
Y los regímenes especiales solo cotizan para salud. Es un seguro médico prepago directamente. Beneficiarios, 900.000. Esos 650.000 cotizantes tienen hijos, esposas, padres, etcétera, que representan 900.000 personas no contributivas, no aportan. Ahí no hay aporte. Cuando nació el IPS en la década del 43, del 50, del siglo pasado, nació orientado a ser un seguro médico del trabajador. Y después se fue incorporando la familia. Hoy en día la cantidad de familiares supera a la cantidad de cotizantes. No hay sistemas y sin cotizar. No hay sistema de salud que aguante semejante presión, pero esa es la situación. Salud, dijimos, es lo que describí hace un rato, se administra mediante un fondo de enfermedad maternidad, que más que fondo es igualito que la caja fiscal, un programa presupuestario, porque no rentabiliza ni un guaraní del 39% que recibe. Pero el fondo de jubilaciones y pensiones, que ahí apareció en celestito, que recibe el 54% de los aportes mensuales y también recibe el 100% de las rentas por inversiones financieras y por inversiones inmobiliarias, y también recibe el 100% del superávit de cada ejercicio, tiene 500.000 cotizantes y tiene 55.000 jubilados. De ahí esa relación 10:1. 10 cotizantes por cada jubilado. Hasta ahí vamos bien todavía. Ahora hagamos este ejercicio bastante sencillo. ¿Cuál es el promedio de cotización de los 500.000 cotizantes de IPS? 2.600.000 guaraníes. Ese es el promedio de cotización de todo el universo de activos. Es bajísimo y le explico enseguida por qué. Pero el promedio de haber jubilatorio de esos 55.000 es 4.200.000. Es decir, hay una marcada diferencia. ¿Qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es que como el haber jubilatorio es el promedio de los últimos 3 años de salario y no se pondera la vida laboral anterior. Si vos empezaste a cotizar a los 20 años, cuando llegas a los 57, vos podías cotizar sobre el salario mínimo, porque tenías que acumular antigüedad nomás. Pero los últimos 3 años sí tenés que sincerar tu ingreso y te convertí en gerente. Y empezar a cotizar sobre tu 8, tu 9 o tu 10 millones. Pero tu promedio, el promedio general quedó en 2.600.000. Por supuesto, eso también trae consecuencias bastante nefastas para el trabajador, porque utilizando esa picardía, en lugar de jubilarse bien, va a un sumario administrativo donde se le sanciona con deducciones de sus aportes, anulación de sus aportes y termina jubilándose mal. Cuando observamos 2.600.000, de 2.600.000 guaraníes, lo que va al fondo de jubilaciones son 323.000 guaraníes, no más. El resto se distribuye en salud y en administración. 323.000 guaraníes sobre un salario promedio es lo que va al fondo de jubilación. Y si dividimos, si pensamos, ¿cuántos 323.000 guaraníes necesitamos para cubrir un haber jubilatorio promedio de 4.200.000? Vemos que necesitamos por cada jubilado 13 aportes promedios. Y ahí ya la cosa no está tan bien. Debería ser una relación menor, pero hoy en día IPS para cada jubilado necesita 13 activos cotizantes. En ese escenario, ¿cuáles son las proyecciones actuariales que nos indican los propios técnicos del IPS?
Y esta gráfica es muy elocuente. La raya roja son los ingresos por aporte obreros patronales desde el 2005 hasta hacia adelante. La raya verde son las transferencias por prestaciones económicas, o sea, los pagos de obligaciones, jubilaciones y pensiones también desde el 2000, 2005 hacia adelante. De acuerdo a los estudios actuariales, en el año 2040 se cruzan los ingresos con los egresos y se empiezan a usar RT, las reservas técnicas para pagar los beneficios. Lo que significa, según los actuarios, que más o menos al 2055, al 2060, se agotan las reservas técnicas, aún con el crecimiento que van a tener, y el sistema se extingue, madura y se cae. Lo notorio o lo contradictorio es que ahora, en el 2021, 2022, ya se están empezando a usar reservas técnicas. Estas curvas ya se acercaron mucho más antes que el punto rojo 2040 y ya se están tocando algunas las reservas técnicas para completar los beneficios que se están pagando. Después podemos ver un poco las causas de esta prematuro uso de las reservas técnicas. Cuando hablamos de reservas técnicas de IPS, ¿de qué hablamos? Hablamos de 2.200 millones de dólares en el sistema bancario y financiero. Y yo he sido siempre muy crítico en este sentido en la administración de las reservas porque se está financiando cortoplacismo, consumo. No se está financiando productividad, ni se está financiando instalación de empresas, ni se está financiando trabajo, se está financiando cortoplacismo. IPS en síntesis está perdiendo enormes cantidades de dinero en términos de costo de oportunidad, poniendo sencillamente el dinero en el sistema bancario financiero. Ese dinero no está trabajando a pleno. Entonces, para ir resumiendo esta lámina, ¿qué es lo positivo que hoy tiene el IPS? Una reserva técnica demográfica, que son los 800.000 trabajadores que hoy no están cotizando al IPS y que deberían estar cotizando. Ahí hay un problema de captura de esos trabajadores. Una reserva técnica inmobiliaria importante. IPS es la mayor inmobiliaria del país. Tiene cerca de 1.100 propiedades, muchas de inmenso valor, 80.000 hectáreas en Chaco, Manzanaté aquí cerca, ahí sobre San Martín ese nuevo shopping que se está haciendo, Isla de Francia, en fin, centenares de propiedades de ese nivel con un valor incalculable. Y por supuesto una reserva técnica financiera de 2.200 millones de dólares en el sistema bancario y financiero, perdiéndose plata por no aprovecharse el costo oportunidad que significa ese dinero, que podría significar ese dinero mejor invertido. ¿Qué tiene en contra IPS? Tres grandes enemigos: la informalidad laboral, variables biodemográficas y una marcada debilidad institucional. Vamos al primer concepto: informalidad laboral, elusión patronal y evasión obrera. IPS tiene inscritos en su registro 65.000 empleadores. ¿Saben cuántos empleadores tiene registrado el Ministerio de Industria y Comercio? Arriba de 600.000. Es decir, la elusión patronal está en el orden del 90%. De cada 10 empleadores, uno nomás se inscribe en IPS. Y la cosa es grave porque si el empleador no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Sin embargo, la evasión obrera es del 60%. De cada 10 trabajadores, 4 nomás están y 6, que son esos 800.000, están, por decirlo así, en la informalidad desde el punto de vista previsional. El otro gran problema de la informalidad laboral es la subdeclaración durante el 90% de la carrera. Como les había dicho, como a vos te piden para jubilarte 60 años de edad y 25 años de aporte,
podés empezar a cotizar a los 35 años. Quiere decir que de los 20 a los 35 podés estar en negro y no pasa nada. A los 35 empezás a cotizar y te vas a jubilar con el 100%, igual que otra persona que empezó a cotizar a los 20, que tiene 40 y tantos años a los 60, de aporte a los 60. Encima, a partir de los 35, 30, empezás a cotizar y podés subdeclarar, declarando salario mínimo hasta 3 o 4 años antes de tu edad de retiro. Y recién ahí empezás a sincerar tu salario para tener un buen promedio, porque solo se ponderan los 3 últimos años de salario para estimar tu haber jubilatorio. Una de las grandes reformas que se plantean, lo que particularmente yo planteé, es extender el periodo de referencia de 3 años para el cálculo del haber jubilatorio a toda la vida laboral de la persona, o por lo menos a 15 años de la vida laboral de la persona. Ponderar el total del esfuerzo contributivo y no la colita de la historia laboral de una persona. Después podemos volver sobre el tema si les gusta. Variables biodemográficas, el envejecimiento poblacional. Los jubilados de IPS, aparte de seguir jubilándose constantemente, cada vez viven más. La expectativa de vida se extendió. Les comento, estuve revisando el tema y encontré algo. Cuando se crea IPS en 1950 y se dice te vas a jubilar a los 60 años, la expectativa de vida era 58 años de edad. O sea, vos ya te jubilabas luego con 2 años medio de gracia, porque convenía al modelo, cotizás mucho y cobras poco tiempo. Pero la cosa se dio la vuelta y hoy la edad de retiro sigue siendo 60 años, pero vivís hasta los 80. O sea, casi ya está empatado el tiempo de aporte con el tiempo de percepción del beneficio. Y eso ya no es tan conveniente al sistema. No hago juicio de valor sobre el envejecer dignamente y por mucho tiempo, etcétera, pero en términos de previsionales afecta el equilibrio del modelo. El descenso de la tasa de natalidad es otra variable biodemográfica que afecta a los sistemas de pensiones de financiamiento intergeneracional. Los paraguayos tenemos cada vez menos hijos. Yo tuve 5 hermanos, mis hijos ya creo que tienen 1 o 2 hijos nomás y así sucesivamente. Y lo más grave de todo, para mí particularmente, es la debilidad institucional. Hay una desactualización normativa crítica. ¿A qué me refiero? El IPS sigue manejándose con una ley de 1950 en la que, por ejemplo, no existe el papá del jubilado, hoy hay padres jubilados, en la que, por ejemplo, no existen las enfermedades profesionales, hoy los agrotóxicos matan gente, trabajadores, en la que no existen determinados riesgos, como por ejemplo los trabajos de altura y otros tipos de desactualizaciones que es necesario adecuar. La gobernanza. Este es el gran cáncer del IPS, la injerencia política. Muchos le llaman lisa y llanamente la caja chica del gobierno de turno. Y a veces es así, pero realmente suele ser también la agencia de empleo de cada gobierno de turno. Hoy el IPS tiene 21.000 funcionarios, pudiendo funcionar tranquilamente con la tercera parte. La mayoría del sector de blanco, ¿verdad? La injerencia política es una de los problemas más graves. Hay hay 2 propuestas de modificar, de solucionar este problema. Una es del senador Rasmussen, otra es de los jubilados del IPS, que plantean una desvinculación entre la autoridad superior del IPS y el poder político mediante elecciones generales de los cotizantes. Es un tema lindo a debatir cuando tengamos la oportunidad. El tema de las inversiones financieras, los recursos del IPS están mayoritariamente orientados al cortoplacismo y al consumo, endeudando a los trabajadores para la compra de la tele, de la moto, etcétera, cuando que
todas las recomendaciones en este sentido y todas las miradas que se hacen a los modelos exitosos en el mundo revelan que los sistemas previsionales deben invertir a largo plazo y en el sector productivo. Lastimosamente el IPS ha tenido una experiencia muy negativa en la década del 90 respecto a las inversiones en el sector productivo. Se perdieron las 3/4 partes de las reservas técnicas en préstamos a los amigos políticos en aquel momento. Se recuperó en gran parte esa fortaleza, pero quedó el estigma. Se tiene miedo a invertir a largo plazo. Ahí. Bueno. Entonces, como habíamos visto en la primera lámina, este es el sistema, el subsistema público. La pregunta es, para ustedes que participan o que integran el subsistema privado, ¿hay espacio para crecer? Y los fundamentos para el crecimiento están dados por el artículo 95 de la Constitución y por la ley 3472 de Mutuales, que sí fundamentan y les dan anclaje, que le dan solidez a la posibilidad de crecimiento del subsistema privado. ¿Y cuál es el universo que se podría captar? ¿Cuál es el universo? Y hagamos esta simulación nomás. Respecto a IPS, hay 500.000 trabajadores cotizantes y 800.000 trabajadores obligados no cotizantes. Jubilados 55.000. Empleadores inscritos, como les dije, de 600.000, 65.000 nomás están inscritos. Si hacemos un cálculo rápido de capturar el 10% nada más, de estos cotizantes y jubilados, y le agregamos también un pequeño porcentaje de los trabajadores independientes que hoy no tienen seguridad social y de los empleadores que tampoco tienen seguridad social, podemos hablar que existe un espacio para crecer, tomando el 10% nomás de este universo señalado más arriba, de cerca de 400.000 personas que estarían en condiciones de acoplarse a un sistema de programa de retiro administrado por el sistema privado. ¿Dónde está la oportunidad? Y la oportunidad, lastimosamente hablando, como dirían algunos, está en que el sistema público se está deteriorando a una velocidad extraordinaria y no van a pasar más de una década para que algunas cajas entren en default y para que el mismo IPS empiece a tambalear financieramente. Creo que a nivel histórico estamos en un punto de inflexión en el que es el momento de fortalecer el subsistema privado de cotizaciones. Ustedes determinarán el modelo financiero a utilizarse, podría ser de reparto, podría ser de capitalización individual, pero lo que no podemos hacer es dejar que este sistema se caiga. Vamos a tener un colapso social, un colapso financiero económico en el país, y es el momento de, en el buen sentido, aprovechar esa crisis para instalar un nuevo modelo previsional. Ese es mi mensaje a los directivos de la Mutual. Esta es una oportunidad, tienen unos años por delante y es el momento de crecer. Hasta aquí y quedo atento a las preguntas. Pasó una hora prácticamente. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Ya estuvimos compartiendo en el chat con algunas personas que justamente hicieron consultas, pero en el transcurso de la exposición fue respondida. Así es que si alguien tiene alguna consulta más. Yo tengo una, si se puede. Sí. En realidad nomás quería, tú lo dijiste muy bien, el tema de la caja fiscal.
no es una caja de jubilaciones, sino es una dependencia pequeña del Estado, ¿verdad? Que lo manejan unas o pocas personas. Mi pregunta es la siguiente. Encima de que ese dinero, entre comillas, que es el aporte de todos estos, de todos estos niveles, ¿realmente se le pasa a esa administración o lo que hace el Ministerio de Hacienda es nada más que empezar a pagar a los que están saliendo jubilados, ¿verdad? Aparte de que ese dinero tampoco hizo trabajar. Entonces no hay ningún tipo de caja que aguante, que soporte. Se queda finalmente en un asistencialismo, que es lo que ocurre también con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Una posible solución, ya que esta gente se jubila con el salario actual y después se proyecta a los aumentos que puedan haber, se jubila muy pronto. Cuando pasan al retiro, ellos se van con su salario completo. Entonces la idea puede ser, como usted mismo lo dijo, que el nivel digamos, de edad para poder, aunque ellos pasen al retiro, sigan, o sea, reciban un porcentaje de su salario hasta que cumplan los 65 años. Y ahí entonces más o menos se equilibraría. Respecto a la caja mutual, que es digamos, para nosotros es todo un desafío, nos dimos cuenta ya hace mucho tiempo de que la única forma es capitalización individual. Que yo creo que finalmente en algún momento todas estas otras cajas van a llegar a eso o un sistema mixto. No sé, alguien tendría que inventar algo como para que el sistema subsidiario por el aporte de los activos nunca va a ser librar. Es una falacia pensar de que en algún momento va a ocurrir eso. Por lo que tú mismo has dicho hoy, que existen pocas empresas a que les asocian a su gente en IPS y no se aporta nada. Lo que me llamó la atención esta siesta, escuché de que IPS, o no sé si el Parlamento quiere aumentar también en 1% digamos, tanto al cotizante como al patrón en IPS. No sé si yo entendía así o no, que más bien IPS va a ir aumentando el porcentaje. Gracias, muchas gracias. Y brillante exposición, doctor. Bueno, muchas gracias. A ver, gracias por los conceptos. Creo que no tengo nada que contestarte porque lo explicaste mucho mejor que yo, inclusive algunas cosas. Mira, mi visión del tema después de haber navegado desde tantos años, cerca de 30 años en seguridad social, te diría que no existe un modelo que podamos adoptarlo prefabricado. Decir vamos a seguir en reparto solidario porque bla bla, o vamos a pasar a capitalización individual como lo hizo Chile en la década del 70, no son soluciones finalmente, soluciones finales. Yo creo que los paraguayos tenemos que construir un consenso en relación a la seguridad social y construir un modelo propio, pero no desechando lo que resultó en otros países. El modelo uruguayo es un modelo que tenemos que mirar, porque ahí se combinan todos los modelos financieros existentes de reparto para los segmentos bajos, de poca capacidad contributiva, que no te va a venir a abrir una cuenta acá para empezar a ahorrar porque no tiene, y hacia arriba en la pirámide, la capitalización individual para los segmentos de mayor capacidad contributiva o de real capacidad contributiva. Es la única forma de cubrir todo el espectro laboral de un país. Ni lo uno ni lo otro, todos juntos en un modelo diseñado y consensuado. Estamos lejos de eso y mira, mientras nuestro legislativo esté en la inmediatez y en la cuestión en que estamos lejos. Ojalá el próximo legislativo tome en serio este tema porque se van a enfrentar a un gran colapso social que va a ser el primer gran colapso social de este siglo, el default de la caja fiscal. Ahora, lo que mencionaste, el 1% que IPS está planteando, tengo entendido que se refiere al seguro de desempleo. Se piensa, creo que incrementar el aporte del trabajador para crear un fondo
Realmente es una propuesta del Ministerio de Trabajo, crear un fondo de desempleo para los trabajadores que, siendo cotizantes de IPS, se queden sin trabajo. Pero hay que mirar bien esa ley, porque de financiar desempleo a entrar en asistencialismo hay un pasito nomás, es muy peligroso. Le pasó a Brasil y se metieron en un problema gigantesco. Entonces hay que ir despacito en ese proyecto. La señora Liliana Ledesma consulta, doctor. Buenas tardes, doctor. Interesante la exposición. ¿Qué visión tiene sobre la superintendencia en caso de su aplicación? ¿Si se podrá evitar un quiebre técnico con relación a IPS? Mira, yo siempre sostuve que la supervisión es fundamental cuando se maneja dinero de otros. Y hago la siguiente figura. Eliminemos por arte de magia mañana la superintendencia de bancos y a ver cuánto tiempo duramos como país. Yo no le veo problema a que exista un ente supervisor en tanto sea un ente técnico, apolítico, objetivo, frío y calculador, que no sea un brazo armado de ningún gobierno para utilizar fondos del sistema previsional. Técnico, es decir, que te advierta de las zonas de riesgo o de las inversiones riesgosas que puedas hacer. Y vos, dentro de tu autonomía, podés hacerla, ya es tu problema. Y si lo hiciste mal, pues te advertí y tendrás que pagar las consecuencias, pero no decirte en qué invertir. Yo creo que ese es el perfil de una superintendencia de pensiones, que por otra parte tiene un gran problema. Si se crea, va a ser crear un superpoder, no sé. Otra entidad dentro de la administración pública, sí. Yo creo particularmente que la superintendencia de bancos tiene el expertise, tiene los técnicos y tiene la tecnología necesaria, y tendría que hacerse una adecuación de su normativa para que también pueda supervisar al sector pensiones. Están haciendo un buen trabajo de la superintendencia de bancos. Ahí está un sistema bancario sólido y es porque tienen buen control. Y hasta aquí fueron las consultas, doctor. Queremos agradecerle en nombre del Consejo de Administración, también del Comité de Desarrollo, de todos los que fueron partícipes de esta reunión, de este webinar. Y no queremos olvidarnos de ustedes que se inscribieron y hoy tenemos 2 termos para sortear entre todos los que estuvieron, doctor. Así que vamos a premiar también que estén aquí. Vamos a sacar ya rápidamente esto y quiero avisarles de paso a todos los que están en línea que este material va a estar grabado y vamos a alzar a través de nuestras plataformas de redes sociales. Así es que muchísimas gracias por haber participado. Daniel Almada, el primer ganador, segundo ganador o ganadora de la noche ya básicamente, Ingrid Luzardi. Una dama y un caballero se llevan entonces hoy nuestro premio. Así es que muchísimas gracias. No se olviden también, y aprovechando lo que dijo el doctor Halley, aprovechen para poder ser parte de la gran familia de la Caja Mutual. En este mes estamos con la exoneración de matrícula y tenemos también la oportunidad de que podamos llegar a sus hijos, a sus nietos, a ustedes mismos, ¿verdad? A partir de los 18 a 21 años tenemos el aporte de 50.000 guaraníes para empezar la cultura del ahorro del rango de 22 a 25 años con 80.000 guaraníes. Ya nos hacemos responsables de eso. Y también aquellos que tengan más de 26 años con un aporte básico de 120.000 guaraníes y este mes exoneramos la matrícula. Así es que muchísimas gracias por haber participado y les esperamos como siempre a la Caja Mutual. No se olviden anotar al 218-4000 para llamar o visitar nuestras redes sociales. Gracias, doctor. Permiso, Patricia. Permiso, Patricia. Adelante, ingeniera. Ya, no quiero dejar de agradecerle al doctor Halley por esta magnífica presentación y que quiero aprovechar para hacer notar que nuestra institución se administra de forma diferente. Creo que hiciste notar, doctor, de que lo que le hacía falta a estas instituciones que van por mal camino, digamos, era la administración por sus aportantes y el plan de inversiones. Quiero
destacar que nuestra institución se maneja o se administra de esa manera. Las autoridades son elegidas por sus aportantes y se maneja con un plan de inversiones anual. Entonces, no quiero dejar de hacer notar que nos da un desafío enorme con la explicación de esta situación de las instituciones previsionales públicas. El otro gran desafío es cómo hacemos para que realmente las entidades privadas puedan ser reconocidas por los aportantes, que podamos ser elegidos o tenidos en cuenta para un sistema, para el gran sistema que hace falta diseñar. No sé si tendrías alguna idea. Y bueno, me tiraste un centro al área penal. Tengo Sí, decenas doctor. de ideas. Sé que es muy difícil, pero aunque sea, habrás pensado, supongo, por el trabajo que te tomas siempre, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que ustedes tendrían primero que nada identificar el público potencialmente captable, digamos. Hice un breve esbozo ahí de Sí. esa lámina del 10% posible, 10% nomás, de cotizantes de IPS, jubilados de IPS, empleadores de IPS, sector bancario, trabajadores bancarios, etcétera. Un 10% nomás representa 400.000 posibilidades de incorporación de cotizante a ustedes. Pero cada colectivo tiene particularidades propias. No es al jubilado, no tenés que ofertarle la misma cosa que al activo, evidentemente, o los mismos productos, los mismos programas. Es sentarse, analizar el escenario y decir, a este grupo le vamos a ofertar esto y a este grupo tenemos que ofertarle eso. Es segmentar, separar la oferta y yo te aseguro que vas a superar ese 10% de crecimiento que más o menos establezco. Y en cuanto a lo que mencionaste, sí, tal vez no hice mucho énfasis en la administración por los aportantes. Esa es una norma constitucional luego. Y el sistema será administrado por sus aportantes. Está en la naturaleza de los sistemas de pensiones que los aportantes tengan una participación directa en la administración. Ustedes lo hacen. IPS no lo hace porque está políticamente contaminado, como ya lo dije. Es una pena que sea así porque podría ser una institución señera en cuanto a protección social, sin embargo, se pierde en la política coyuntural siempre. Y aquí me veo una preguntita, si me permitís. Una persona me pregunta por qué salí de IPS. Yo no salí, me echaron. Y me echaron porque denuncié 2 fraudes. Y la respuesta de las autoridades políticas del IPS fue: cállate, no digas nada que el gobierno se va a enojar. Y bueno, no me callé y ahí nomás estoy técnicamente desempleado, pero feliz de poder hablar con ustedes y poder transmitirle esta idea. Muchísimas gracias de vuelta, doctor. Y ahora sí, Patricia, si querés cerrar la presentación. Si no, una Doctor, vez. disculpe, Puedo hacer una consulta. disculpe. Excelente Hacemos dos. charla, doctor. Sí. Excelente exposición, doctor. Yo Gracias. tengo 19 años y fue muy grato para mí informarme y saber de mi futuro jubilatorio, ¿verdad? Y mi otra consulta es, yo tuve la suerte de ganar un termo y dónde retiro eso. Vamos a comunicar. Me encanta esta generación. Vamos a comunicarnos con ustedes. Gracias, en la Caja gracias. Mutual Casa Matriz. Gracias. Sí, yo me permito alzar la voz sin permiso de usted, porque yo fui el que le preguntó eso al doctor. Okay. Y la verdad que ese es el punto clave de nuestra situación económica. Que seamos inteligentes, porque yo creo que la ignorancia somos esclavos mucho y pensamos que robando o haciendo caso al robo o haciéndonos del vivo somos más inteligentes.
creo que impartir estos tipos de charlas, no solamente a nosotros como aportantes de la Caja Mutual, también en las universidades, también en los colegios y también a los parlamentarios, ¿verdad? Promover este tipo de charla de conocimiento serio como esto para que podamos ser conscientes y buscar entre todos, porque la sociedad de hoy en día se está despertando, una solución como ciudadano, como compueblano, como patriota, salir adelante de esta guerra, porque es una guerra de alimentos. Muchísimas felicidades por esta charla, me encantó. Muchas gracias, señor Edgar, también por compartir lo que había sentido con la charla. Tenemos para rato, doctor, pero No hay vamos problema, a hasta la- dejarla así como la cereza y vamos a continuar en una próxima oportunidad y ya No le hay problema. comprometemos así a los directivos para volver a venir a la casa y a lo mejor, ¿por qué no ser parte ya de nosotros llevando las charlas de la Caja Mutual a todas las universidades y colegios como sugirieron? Bueno, despedimos esta actividad. Muchísimas gracias por celebrar con nosotros en esta última actividad del Comité de Desarrollo que cierra así los festejos del 36 aniversario de la Caja Mutual. Muy buenas noches y hasta la próxima. Luego, Muy buenas noches. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, excelente charla. Buenas noches. Buenas noches, excelente. Buenas noches, gracias, doctor. Excelente. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muy interesante la charla, gracias.